Soy Gerardo Ferretis, maestro de muchas escuelas y generaciones de jóvenes y candidato a la Diputación Federal de Morena por el Distrito 7 de Tamaulipas, que comprende los municipios de Ciudad Madero, Altamira y Aldama. Esta es la lectura de México subordinado, la subordinación en la etapa neoliberal, escrita por el maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. México subordinado, la subordinación en la etapa neoliberal. Parte 0313. Proyectos para explotar mantos acuíferos en el noroeste de México, posibles gracias a la avanzada y exclusiva información satelital propuesto en México por un exagente de la CIA, dan una idea de lo que se traían entre manos los de la agencia intervencionista, cuando que el negocio grande era la información concerniente al petróleo. La candidez de los funcionarios de Pemex servía para dar cabal cumplido a la intención de los yanquis. Desde hace 8 meses, por acuerdo de la Dirección General de Pemex, toda la información estratégica sobre esta industria fue situada en bancos de datos de Houston y Chicago y es manejada por la Computer Science Corporation mediante un contrato con Pemex. Así pues, cualquier entidad norteamericana, inclusive los organismos de espionaje del Pentágono y del Departamento de Estado, no tienen más trabajo que conectar sus propias computadoras a la CSC, cuantas veces deseen información actualizada sobre Pemex, y además Pemex paga para que así sea. Por increíble que parezca, no hay inteligencia de Estado en México. Esto es reivindicar la condición de ser un país colonizado y dirigido por funcionarios altamente corruptibles. ¿Candidez? Bueno, con decir que CONACYT reproducía traducido al español una obra realizada por la CIA intitulada Campos Petroleros Gigantes y Recursos Mundiales de Petróleo, firmado por Richard Nering a junio del 78. A la dirigencia del CONACYT no le pareció importar la baja estofa de la procedencia. Tenía toda la razón Manuel Buendía al declarar: ninguna estimable institución de cultura superior en cualquier país que se respete a sí mismo podría considerar que se enriquece en lo moral o lo académico publicando subsidiariamente trabajos de la CIA o para la CIA, aunque esa labor editorial en la que se invierten recursos de un pueblo tantas veces víctima de la propia agencia, de un modo muy claro significa un aval académico, moral y aún político para una de las más abominables invenciones del imperialismo, la Central Intelligence Agency. Jamás podrá ser tocada asépticamente. Aquella relación servía para entregarle valiosa información a la agencia, cuando que a esta le servía para aminorar las defensas del país en los tratos referentes a la comercialización del petróleo con los Estados Unidos. El que el exdirector de Pemex, Díaz Serrano, estuviera asociado ni más ni menos que con George H.W. Bush, debía decir mucho de la asociación oscura como el chapopote para entonces ya habida entre los imperialistas y los vendepatrias. Y consta en el trabajo emprendido por Buendía que Bush era un connotado elemento de la CIA, un dirigente que hizo resurgir por sus fueros a la maldita agencia. Nada más y nada menos que un pez gordo de la CIA fungía como jefe de la estación en México, Lawrence Sternfield, un cabal dirigente terrorista que en abril de 1976 convocó en San José, Costa Rica, una gran convención de exiliados cubanos, con base en los membretes Acción Cubana y Movimiento de Recuperación Revolucionaria, Alfa 66, Jóvenes de la Estrella y Movimiento Nacionalista. La CIA construyó el Comando de Organizaciones Revolucionarias Unidas, CORU, y nombró coordinador general al médico de niños y asesino profesional Dr. Orlando Bosch. Año y medio después ocurrió el atentado en contra de un avión cubano en el Caribe que le costó la vida a 73 personas. Y si regresamos 3 meses atrás, en aquel mismo año, el 23 de julio, el CORU intentó secuestrar en Mérida al cónsul cubano, fracasando en el intento, pero no dejando de causar daño, pues asesinaron al secretario del cónsul, Artañán
vías. El objetivo del secuestro consistía en ejercer presión en contra del gobierno de México para que pidiese a Fidel Castro la liberación de Hubert Matos y Eloy Gutiérrez Menoyo. Echeverría había invitado a Fidel a venir a México, pero la visita no pudo efectuarse, puesto que los servicios de inteligencia cubanos detectaron que la CIA estaba preparando varias emboscadas en su contra. Una debía tener como escenario la columna de la Independencia, cuando el comandante llegara a depositar la tradicional ofrenda floral a nuestros héroes. Un tirador dispararía desde el Hotel María Isabel. Otro, confundido entre fotógrafos y periodistas, intentaría disparar a corta distancia con una pistola. Unos cuantos años después, cuando López Portillo recibió en Cozumel a Fidel, mayo de 1979, los imperialistas acusaban al gobierno de México de estar favoreciendo la cubanización de Centroamérica, por lo que cuando llegara el siguiente presidente norteamericano lo habrían de lamentar. Vil imperialismo, así expresado por un tal Daniel James en un escrito publicado en The Washington Quarterly, publicación correspondiente a la Universidad de Georgetown. Y los yanquis seguían presionando. Ya en 1981 el general Bernard Walters se apersona en México para probar que Cuba apoyaba con armamento a las fuerzas insurgentes salvadoreñas. Y el superespía prosigue su viaje hacia Sudamérica, dejando la tarea de que la agencia se encargara de destruir el prestigio de estorbosos miembros del gabinete de López Portillo, haciéndoles parecer como demonios procomunistas. Ciertos comentaristas de la prensa nacional están siendo utilizados para propalar infundios, calumnias, engaños. Ayer como hoy, plumas pagadas y muy publicitadas. El general Walters presumía una hoja de servicios envidiable para cualquier procónsul del imperio, habiendo tenido una participación importante en el juego sucio del caso Watergate, siendo entonces director adjunto de la agencia. Y fue él quien convenció al director del FBI, Patrick Gray, para que no se comprometieran ciertas importantes actividades realizadas por la CIA en México, altamente clasificadas. Parte de estas operaciones secretas consistían en actividades financieras por medio de un importante banquero mexicano. El dinero estaba destinado a financiar las actividades del espionaje estadounidense en nuestro país. La organización de la CIA en México por aquellas fechas incluía la capacidad de aprender a personas y mantenerlas prisioneras. Hasta ese grado se llegaba y parece que de nuevo vamos para allá. El propio general Walters era uno de los principales agentes encargados de promover las actividades subversivas y otras de desestabilización económica, por igual concertadas en contra de la política exterior y económica durante los gobiernos de Luis Echeverría y de López Portillo. Sépase que a la sazón múltiples crímenes políticos se cometían en Guatemala, detrás de los cuales estaba la CIA, y en particular el general Walters, a quien también se le relacionaba con crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, e inclúyase el ser partícipe en el connotado caso del asesinato de Orlando Letelier en 1976 en Washington, D.C. Relacionado asimismo con la vinculación CIA-Watergate México, aparece otro pez gordo de la central, Howard Hunt, agente muy activo por acá, quien en su libro Memorias de un espía nos da referencias precisas sobre el operar de la agencia en México. Formé en México una amplia red de colaboradores extranjeros, entre los que se contaba un popular y joven sacerdote católico que actuaba muy activamente en el movimiento anticomunista desarrollado en una de las universidades mexicanas. Entre tanto, los agentes de mi delegación habían establecido organizaciones anticomunistas que abarcaban muchos sectores de la vida mexicana, tales como los de la juventud, los estudiantes, la mujer, la iglesia y el trabajo. Por medio de periodistas a nuestro servicio, tenían acceso a las páginas de los más prestigiosos periódicos mexicanos, y mis agentes también estaban en el Partido Comunista Mexicano, en el Partido Trotskista y en dos organizaciones más que podían llevar a efecto manifestaciones de importancia media, tan pronto se les ordenaba. ¿Por qué será que sigue oliendo a poinsettias en la Embajada de los Estados Unidos en México? Lo que permite entrever cómo México ha padecido esta intervención soterrada
silenciosa, invisible, desde décadas atrás, por no decir desde los tiempos de Mr. Poinsett, mientras misma que en los últimos años del funesto calderonato de seguro se ha incrementado con la complacencia de un gobierno espurio. En mayo de 1976 se dieron sendos bombazos incendiarios atribuidos a la izquierda oligofrénica. Pero el sospechosísimo del colmilludo calumnista le hacía pensar que existía la posibilidad de que tales acciones terroristas hubieran sido ejecutadas por gusanos excombatientes de la CIA. Recuérdese que fueron empresarios poblanos quienes una noche de diciembre del 75 le pedían al entonces candidato a la presidencia que su gobierno tomara un sesgo fascista. Años después, ya durante el sexenio de López Portillo, los fachos de la UAG hicieron algo más. Publicaron en su revista oficial un desafío al gobierno del presidente López Portillo para acabar con la subversión comunista en Chiapas. ¡Qué buen ojo tuvieron! Lástima que no pudieron pararla. Si el presente régimen tiene la intención de seguir conservando la libertad de nuestro país, lo cual es puesto en duda por observadores y analistas políticos. ¿Quién lo decía?